¿Sí? Con algunas de ellas ustedes se divierten, con otras no. Y básicamente los disruptores endócrinos son químicos capaces de mimetizar nuestras hormonas y de alterar el funcionamiento corporal. Se encuentran en muchos productos de uso cotidiano. Básicamente pueden inducir cáncer, obesidad, infertilidad, diabetes, asma. Se han detectado más de 1000 químicos con capacidades disruptoras. Grandes estudios los han encontrado en muestras biológicas. 95% de esos estudios lo han hecho. Y les voy a contar una historia. Todo esto surge en Londres, donde el Támesis, que era hasta hace pocos años una cloaca a cielo abierto, sigue siendo un asco. No sé si se vieron en Londres. El Támesis es un asco. Londres es una ciudad interesantísima, pero espantosamente fea. Encontraron que los peces del Támesis estaban feminizados. ¿Qué significa? Que casi todos los peces del Támesis tenían perfiles hormonales de, femenino no se podría decir, de hembras. ¿Sí? Y esto fundamentalmente surgió o dio origen al análisis del agua del Támesis. Y en el análisis del agua del Támesis se encontraron residuos de fármacos que los londinenses consumen, ¿sí? Que defecan y orinan, que terminan en el Támesis y que termina generando un cambio importante del ecosistema. Esto es un dato concreto. Y esto es un disruptor endócrino. Uno de tantos disruptores endócrinos. Y a esto estamos expuestos todos los santos días. Y fundamentalmente los disruptores endócrinos pueden ser naturales como fitoestrógenos, la soja, la alfalfa, el trébol. La soja tiene estrógenos. Fitoestrógenos, estrógenos de plantas. Disolventes lubricantes industriales como el PBB, el PCB, las dioxinas, ahora vamos a ver. Estos disolventes y lubricantes industriales están frecuentemente en la alimentación. Abrimos una lata y están adentro. Le compramos un juguete a un niño que lo chupa, que lo muerde y está en el juguete. ¿Sí? Plásticos, bifenol A, ftalatos, pesticidas, metales, productos farmacéuticos de diferente tipo. Entre ellos los que te acabo de contar que sucedía en el Támesis. En cuanto a los disruptores endócrinos que deben recordar, fundamentalmente bifenol A, ftalatos y dioxinas. Busquen siempre si tal o cual sustancia que va a terminar consumiendo de alguna o de otra forma un ser humano cercano, paciente, hijo, etcétera, etcétera, tiene bisfenol A, ftalatos o dioxinas. Todos estos son plásticos o plasticables. Señores, ustedes están comiendo una tarjeta de crédito por mes en formato de microplásticos. Una tarjeta de crédito por mes. Black. Eso sí. Porque es costosa. ¿Sí? Pero no les va a servir para entrar al aeropuerto, nada por el estilo. Pero se están morfando una tarjeta de crédito por mes en formato de microplásticos. Están en el agua, están en la verdura, están en la carne de los alimentos de la carne de los animales que consumimos. ¿Sí? Y básicamente estos microplásticos son el bisfenol A, los ftalatos y las dioxinas, que generan grandes problemas. El bisfenol A, incremento de la insulina y la leptina, con lo cual el bisfenol A está generando hiperinsulinemia e irresistencia a la leptina, de la cual vamos a hablar en digestivo, y de la cual vamos a hablar también
cuando veamos diabetes. Incremento de tisular necrosis factor alfa e interleuquina 1B. ¿Y esto qué es? Esto es inflamación. Esto es aterosclerosis. Esto es trombosis, porque siempre que hay inflamación hay tendencia a la trombosis. ¿Sí? Disminución de la adiponectina. La adiponectina es una hormona que produce el tejido adiposo, haciendo más sensibles los tejidos insulinos dependientes a la insulina, con lo cual también es un mecanismo de resistencia a la insulina. Aumento de la adipogénesis, acumulación de lípidos de adipocitos, los ftalatos, aumento de la peroxidación de lípidos. Y si nosotros tenemos LDL oxidada, ¿qué tenemos? Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, ¿sí? Aumento del estrés oxidativo, interferencia de los receptores a la insulina, dioxinas, fundamentalmente de vuelta, factor de necrosis tubular alfa, interleuquina 1B, tisular growth factor beta, entre otras cosas, estos plásticos actúan como fármacos estrogénicos, pudiendo ser culpable de desarrollos puberales precoces, menarca precoz, de desarrollo puberal en el varón precoz. Con lo cual, estos venenitos son, y básicamente los tenemos que tener presentes. Claramente que si mantenemos un estilo de vida saludable, no hay que alarmarse. Mentira. La cantidad de microplásticos circulantes en nuestra vida es gigantesca, es importante. Y todos estos emulan, actúan, reemplazan, imitan hormonas nuestras, lo cual tienen un nicho de acción perfecto. Usted se está poniendo una tarjeta de crédito por mes. ¿No lo sabía? No, quien paga la tarjeta sí lo sabía. Claro. Bien. Y entonces hay cambios en el aprendizaje, comportamiento, aparición de asma, sensibilidad de aumento de las infecciones, síndrome de disquinesia testicular, infertilidad, aterosclerosis, obesidad, pubertad alterada, fibromas y menopausia prematura, cáncer de próstata, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Todo esto tiene que ver con los disruptores endócrinos y sus posibles impactos sobre la salud en seres humanos. Es decir, que no es menor este problema. De esto, hace 5 años, no hablábamos. A mí me parece enormemente importante, y no lo voy a encontrar en ningún libro de medicina. A mí me parece extremadamente importante concientizarlos, de hacerlos entender qué importante es todo esto. Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿No? Son preguntas de examen. ¿Sí? Bien. Nosotros dijimos que la clase anterior dijimos que la adaptación de nuestro cuerpo al medio externo, cambios del medio externo al medio interno, se podía hacer a través del hipotálamo, que recibía información del encéfalo, sobre todo del sistema límbico, y que a su vez recibía información hormonal. ¿Sí? Claramente hay una serie muy importante de enfermedades que nos ocupa a los que hacemos medicina clínica y a los que hacemos medicina crítica respecto de la disrupción endocrina y las reacciones del sistema nervioso central. Y entonces vamos a hablar hoy de las adicciones. Vamos a hablar de las drogas,
de consumo recreativo. Vamos a hablar de cómo estas drogas encuentran la oportunidad de imitar nuestras hormonas, de condicionar nuestra respuesta parasimpática inconsciente y nuestra respuesta neurológica consciente. Disrupción endocrina generada por drogas de abuso. Y fundamentalmente, esta disrupción endocrina se da por sustancias de abuso que interfieren en el sistema endocrino y el sistema neurovegetativo. Las dos herramientas que dijimos tenemos para poder adaptarnos a los cambios del medio externo y del medio interno. Pueden interferir cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo clasificar groseramente estos disruptores endócrinos? Estas sustancias que interfieren tanto en nuestro sistema neurovegetativo como en el sistema hormonal. Por sus efectos, las podemos clasificar, pregunta de examen, en depresoras, estimulantes y alucinógenas. Depresoras que deprimen la percepción de la realidad, estimulantes que exacerban la percepción de la realidad y alucinógenas que distorsionan la percepción de la realidad. ¿Sí? Entre las sustancias depresoras vamos a tratar de analizar el opio, la heroína, la metadona, la morfina y el alcohol. Entre las sustancias estimulantes tenemos la cafeína, la nicotina, las anfetaminas y la cocaína, que son las que vamos a analizar hoy. Entre los efectos alucinógenos, es decir, que no exacerban ni deprimen, la cambian, son las sustancias que en la década del 70, mucho antes de que yo naciera, se llamaban psicodélicas, de los que moldeaban la psiquis. Marihuana, ácido lisérgico, hongos. Todas estas drogas también se pueden clasificar por el tipo de consumo. Legal, tabaco, morfina, alcohol, anfetaminas. Ilegal, marihuana, hashish, ácido lisérgico, cocaína, heroína, éxtasis. ¿Sí? Todo empieza con un juego. Todo empieza frecuentemente con una inducción lúdica. Ven que la vamos a pasar bien, no pasa nada. ¿Sí? Y todo termina muy, muy mal. El problema es un problema de un peso epidemiológico creciente. ¿Por qué les doy esta clase? Porque se ha transformado, para los que hacemos cardiología crítica, en un problema de todos los días. ¿Sí? 1 de cada 5 individuos entre 18 y 24 años, entre 18 y 44 años, es decir, menores de 44 años, 1 de cada 5 individuos con un accidente cerebrovascular de menos de 44 años tienen que ver con el consumo de cocaína. El 25% de los infartos agudos de miocardio que ingresan a una unidad coronaria de individuos de menos de 45 años tienen que ver con el consumo de la cocaína. Entonces, este es un problema que enfrentaremos siempre y de manera muy marcada. Y entonces tenemos la dopamina, anfetamina, cannabis, opiáceos, alcohol y nicotina que interactúan con receptores endógenos, dopamina, cannabinoides, opioides, GABA, MD, MA, y fundamentalmente con esos receptores movilizan neurotransmisores, condicionando nuestra respuesta hipotalámica, tanto neurovegetativa como endógena. El problema
es que tienen un fenómeno llave de cerradura con nuestros receptores. Si nuestros receptores bombardeados por estas sustancias hacen downregulation. Y haciendo downregulation, la función fisiológica se ve suprimida. Y la necesidad de estimulación de estos nuevos fármacos exógenos se ve incrementada. Prevalencia, características clínicas del infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico que consumen cocaína, Revista Española de Cardiología, se asocia a un riesgo 4 veces mayor de infarto agudo de miocardio. Se debería preguntar sobre el consumo de cocaína a todos los varones menores de 55 años, tanto el infarto con supranivel del ST, sin supranivel del ST o aquí estable. Ya saben bien de qué estoy hablando. Me imagino. Bien. Este es un problema creciente en toda la región. En Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Y esto se está transformando en una pandemia. Es un problema real. Es un problema real. Claramente, esta relación de estas moléculas con sus receptores tiene una relación, adicción, dependencia muy importante. Todas ellas, siendo la que más dependencia y más daño físico produce la heroína, le sigue la cocaína, la metadona, pero fíjense que el cannabis, que algún pelotudo les dijo que no hace daño, porque hay un pelotudo que está dando clases y dice que el cannabis no hace daño. No solamente cannabis, cualquier droga. Cualquier droga, claro. Pero si los pelotudos volaran y miráramos el cielo, porque los pelotudos vuelan en Buenos Aires no lo veríamos el cielo, porque tanto pelotudo dando vueltas. Bien. Entonces, sustancias de abuso que interfieren en el sistema endocrino. Dijimos que podían interferir o el sistema neurovegetativo o el sistema endocrino. Saquen de la grabación mis malas palabras. Bien. Sistema endocrino. Y fundamentalmente vamos a analizar cómo interferir el sistema endocannabinoide y cómo interferir el sistema de las endorfinas. ¿Sí? Y fundamentalmente vamos a hablar de un poco de fisiología. El cerebro, el pulmón, el sistema vascular, los músculos, la vía gastrointestinal, los órganos reproductores, el hueso, el vaso, la piel, el sistema inmune, el hígado, la médula ósea, todo produce anandamida, la puta que no parece que básicamente actúa sobre receptores endócrinos. Nosotros tenemos receptores CBD, CB1 y CB2. Y entonces los endocannabinoides son sustancias que producimos nosotros mismos y que actúan sobre receptores endógenos. ¿Qué funciones tienen? Fundamentalmente son antiinflamatorios, reguladores del sistema nervioso central y muy probablemente reguladores también de la fertilidad, el embarazo y el desarrollo postnatal, así como la modulación del dolor. Digamos, todavía tenemos mucho que aprender del sistema endocannabinoide, pero entiendan que nosotros producimos, ¿sí?, cannabinoides endógenos. Y que obviamente el cannabis tiene la oportunidad de meterse en estos circuitos e evitarlos. Y entonces hay algo que se llaman fitocannabinoides. Los fitocannabinoides se meten en el circuito de los endocannabinoides, imitando absolutamente la acción de los endocannabinoides. Eso puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Y entonces tenemos que los fitocannabinoides producen THC
tetrahidrocannabinol, y CBN, cannabidiol. Estos actúan a través de la estimulación por un sistema llave-cerradura de los receptores CB1 que están concentrados sobre todo el THC, actúa con los CB1 que están en el cerebro, sistema nervioso central, pero también algunos nervios periféricos, y el cannabidiol actúa a través de los receptores CB2 que no están en el sistema nervioso central, sino que, como ven, tiene una mayor distribución periférica, especialmente asociadas a funciones de regulación inmune. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de marihuana? ¿Qué pasa exactamente con el consumo de marihuana? La marihuana no tiene o tiene tanto cannabidiol como THC. ¿Sí? La marihuana, el cannabidiol es el secreto del aceite de cannabis y tiene una concentración de cannabinoides, entre ellos cannabidiol, que son los psicoactivos y tienen poca o nula cantidad de THC, tetrahidrocannabidiol. De esta forma produce el efecto deseado sin generar cambios en la conciencia del paciente o daños en otras áreas. Pero el THC, el tetrahidrocannabidiol, lo tiene la marihuana, pero la marihuana, aparte de tener THC, tiene 400 tóxicos más dentro del humo y genera mucho impacto negativo, con daños definitivos en sectores del cerebro que manejan la memoria, el aprendizaje, sobre todo cuando se usa en la adolescencia. Otra de las complicaciones es la generación de impotencia eréctil. ¿Saben quién es este? El hombre de Vitruvio. Vitruvio fue uno de los arquitectos más importantes de la época romana. Y Leonardo encontró las proporciones del hombre en el hombre de Vitruvio. Y entonces hay una gran diferencia entre consumir aceite de cannabis y consumir marihuana. ¿Sí? Una gran diferencia. Entonces el CBD no es psicoactivo, es neuroprotectivo, es anticonvulsivante, antioxidante, antipsicótico, antiinflamatorio, antitumoral y no tiene efectos adversos prácticamente. Pero el THC es psicoactivo, relaja, estimula el apetito, es analgésico, genera euforia, es bien, foros es sensación. Genera una sensación de bienestar, pero genera también paranoia y ansiedad. ¿Sí? Entonces, nada tiene que ver el aceite de cannabis con el consumo de la marihuana. Nada tiene que ver una cosa con la otra. El aceite de cannabis, obviamente, tiene hoy fundamentalmente tres grandes indicaciones. Primero, analgesia. Analgesia en individuos, sobre todo en individuos en condiciones terminales o con dolores crónicos no controlables con analgésicos convencionales. Segundo, anticonvulsivante. Estados de epilepsia de difícil control, sobre todo en niños pequeños, se ven beneficiados con aceite de cannabis. Cannabidiol, no tetrahidrocannabinol. Tercero, algunos también están empezando a utilizarla en pacientes con espectro autista. El problema de todo esto es que todavía no tenemos evidencia publicada. ¿Qué es una evidencia publicada? Una evidencia que surge de un estudio prospectivo, randomizado a doble ciego. Es decir, para adelante, con distribución aleatoria, donde ni el paciente ni el médico sabe lo que consume el paciente. No hay todavía una fortaleza bibliográfica respecto de lo que les estoy diciendo, sino que es simplemente evidencia basada en la experiencia, ¿sí? No es una evidencia científicamente pública. Profe, perdón.
El aceite de cannabis es anticonvulsionante, paciente con espectro de artista ahí. Dolor. Analgésico. Dolor crónico. Ahora, profe, el aceite de cannabis para aumento de Doctor fantasma. ¿es legal? El aceite de cannabis es legal, pero en Argentina se produce legalmente y se receta legalmente, así como las anfetaminas son legales o los opiáceos pesados son legales. Ok. Para la gente que dice que legalizar la marihuana. ¿Qué sé yo? Es como hacer pescado ahumado, ¿sí?, con el humo del escape de una motocicleta. O hacer pescado ahumado con maderas adecuadas. Es decir, las dos son ahumados, ¿no? Vos podés elegir. Pero fíjense que tanto en daño físico como en dependencia el cannabis tiene su presencia. Y se lo voy a demostrar. Hablemos de la marihuana. La marihuana tiene un impacto interesante porque el impacto del tetrahidrocannabinol sobre los receptores CB1 fundamentalmente generan analgesia. Generan analgesia bloqueando los canales de sodio, al igual que puede generar analgesia, por ejemplo, la cocaína, al igual que puede generar analgesia la lidocaína, la bupivacaína y otros fármacos que bloquean los canales de sodio. El tetrahidrocannabinol es el principal componente psicoactivo de la cannabis sativa. Se descubrieron los receptores cannabinoides CB1 y CB2, se hallaron también los ligandos endógenos y endocannabinoides que actúan en ciertos receptores sobre la glutina. La toxicidad por cannabis puede inducir depresión respiratoria y coma, frecuencia cardíaca aumentada, hipotensión arterial, náuseas, brotes psicóticos paranoides, coma, ACV y daños cardíacos agudos. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista cardiovascular, el cannabis puede producir espasmo vascular, disección arterial, trombosis coronaria, estamos hablando del tetrahidrocannabinol, miocarditis, pericarditis, ACV, cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca aguda, arritmias del color que ustedes quieran, hipotensión ortostática y síndrome coronarios agudos. Esto es para los pelotudos que dicen que la marihuana no hace daño. ¿Sí? Que habla de que para todos es así, que la marihuana no hace daño. Y se dedican a decir pelotudeces porque no saben medicina. El argumento fue que siempre es lo mismo. Por ejemplo, con el tema de la gordura, él decía, bueno, pero por estar gordo no quiere decir que está sano. No hay que generalizar que todos los gordos están enfermos. Y lo mismo con esto. No porque yo me come un porro quiere decir que me va a pasar todo esto. Ese es el argumento. Está bien, no porque yo me tome un whisky, voy a terminar con una cirrosis alcohólica. Todo en este mundo es una cuestión de medida. ¿Sí? El tema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Sí? Y entonces la gente no tiene... Pero mirá, efectos cardiovasculares de la marihuana. No lo digo yo, esto está publicado. ¿Sí? Elevación de la presión arterial sistólica, taquicardia, aumento y sobreestimulación simpática. Aumenta la aparición de angina, aumenta el riesgo de infarto o de miocardio, sobre todo dentro de la hora posterior al consumo de la marihuana. Claramente genera una inhibición, igual que la lidocaína, de los canales de sodio. Bien. Una consulta sobre Sí. estos efectos cardiovasculares. ¿En cuánto periodo de tiempo? Porque imagínate, Dentro de las 2 horas del consumo. no, me refiero, el daño propio del corazón, ¿se hace en cuánto tiempo? Depende de cuándo. prolongado? Depende de cuánto consumes. Si fumás más cannabis de lo que respirás, rápidamente. Otra consulta, hay un mito dando vuelta que supuestamente no hay una cantidad como para generar sobredosis con
¿Vos tomás alcohol? Sí, Sí, eventualmente. eventualmente. ¿Qué pasa si eso que es eventualmente se transformara en cotidiano? Sería alcohol. Hay acetiladores rápidos y lentos. Hay gente a los cuales una copita de licor lo deja volteado y hay gente a los cuales una botella de whisky no le hace nada. Es decir, también eso depende del metabolismo y del perfil endocrino de cada individuo. Claro. ¿Sí? O sea, se puede tener sobredosis igual. Tal cual. International Journal of Cardiology. Cannabis induced coronary artery thrombosis and acute anterior myocardial infarction in a young man. ¿Sí? Bloqueo completo de rama derecha agudo en un paciente que está consumiendo cannabis, que está consumiendo marihuana. Patrón electrocardiográfico de Brugada inducido por cannabis, Revista Española de Cardiología 2012. El Brugada es un mecanismo de muerte súbita. El Brugada es una enfermedad de perfil genético en el cual se llama una canalopatía de sodio. Hay enfermedad en los canales de sodio. Canalopatía de los canales de sodio. Síndrome de Brugada. Esta gente hace muerte. ¿Saben lo que es la muerte súbita? Sí. Bien. Fíjense, el patrón no importa, no tienen por qué ustedes, esta es la misma clase que le doy a los cardiólogos. Hay patrón de Brugada generado por cannabis. Entonces, aceite de cannabis, sí. ¿Eso qué es? Cannabidiol depurado. Marihuana, como marihuana, un habano Romeo y Julieta o una pipa con tabaco Black Cavendish, todo eso es placentero. Ahora, fumar definitivamente no es algo que nosotros los médicos podamos recomendar de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Queda claro esto? Solamente les doy información dura, publicada, no lo digo yo, para que entiendan por qué yo en particular estoy en contra de la legalización de la marihuana. Profe, perdón si es una pregunta boluda, pero respirar mucho también puede causar eso, ¿o no? Puede estar siempre fumando. Y bueno, es pasivo, igual que cualquier fumador pasivo de cualquier cosa. Así cuando te encerras el fin de semana y tus compañeros fuman, vos también estás fumando. A mí no. Yo entiendo, solo porque es fácil para personas que están. Todos los días, ayer yo estaba en la cancha, estaba en la cancha de Boca y en la platea y había una nena al lado mío con su abuelo y había ese olor cítrico de cannabis inundando todo el entorno. Esto te pasa, digamos. Ok. Por isso que eu não saio de casa. Paramos 5 minutos. El sistema límbico tiene una corteza circulada o fornix, tiene un hipocampo, tiene un núcleo, una amígdala, un núcleo rojo. De esto vamos a hablar cuando veamos enfermedades psiquiátricas y neurofisiología. Las endorfinas tienen como efecto disminuir el dolor, sensación de euforia, modulan el apetito, liberación de hormonas sexuales y fortalecimiento de la respuesta inmune. Cuando estábamos diseñados para cazar y perseguir al antílope o al mamut, no podíamos tener dolor, tener cansancio. No podíamos tener apetito o hambre cuando una amenaza se nos venía encima. Con lo cual las endorfinas fueron centrales para nuestra evolución. Porque nos lastimábamos y no nos dolía.
porque generaban más capacidad de ejercicio, porque nos privaban de apetito, son anorexígenas, ¿sí? Y en cuanto a su clasificación, pueden ser alfa endorfinas, beta endorfinas o gamma endorfinas. En este sentido, es la hormona de la felicidad. Hay individuos que hacen tanto ejercicio físico que cuando no hacen ejercicio físico se sienten mal por no poder hacer ejercicio físico. Sienten abstinencia de salir a correr o de ir a... No, a mí jamás o de ir al gimnasio, pero hay individuos que realmente lo necesitan y entonces el principal mueble del living, por ejemplo, es una bicicleta física fija para los días que llueve. Hay de todo en este mundo. Mi principal mueble es un sillón para ver Netflix. Pero bueno, hay gente que necesita salir a correr porque está acostumbrado a un tenor endógeno de endorfinas que lo mantiene feliz. El beneficio del ejercicio físico, del bienestar, incluso que ustedes vuelven inmediatamente después de hacer deporte, en ese momento no tienen hambre. El deporte sustrae el hambre. Por eso no lo veo. Y en cuanto a sus funciones, fundamentalmente promueve la calma, mejora el humor, retrasa el proceso de envejecimiento, reduce la presión sanguínea, potencia funciones del sistema inmunitario, reduce el dolor y crea un estado de bienestar. Esto lo hacemos nosotros mismos fisiológicamente en función de la práctica de ejercicio, liberación de opiáceos, disminución de la sensación de dolor, sensación de fobia, y esto genera un tipo de tolerancia. ¿Cuál es el concepto de tolerancia desde el punto de vista farmacológico? ¿Qué es tolerancia? Claramente, a dosis constante el efecto clínico decae. Para mantener el mismo efecto clínico, la tolerancia nos hace siempre tener que incrementar la dosis de esa determinada molécula. ¿Por qué? Por down regulation. Esto también lo hacen nuestras endorfinas, nuestros opiáceos endógenos, proopio, melanocortina. ¿Sí? Y entonces tenemos receptores para las endorfinas MU1, MU2, delta y kappa. Todos estos generan euforia, analgesia espinal. Algunos de ellos generan depresión respiratoria, como los MU2, y el aumento importante de las secreciones. También pueden generar broncoespasmo. Los receptores kappa, fundamentalmente, tienen efectos psicoactivos que son los responsables de la estimulación del locus ceruleus, de la corteza cingulada, no del locus ceruleus, de la corteza cingulada, y de esa sensación de recompensa cuando estas endorfinas aumentan su concentración sanguínea. En cuanto al aparato respiratorio, disminución de la frecuencia y volumen respiratorio, alteración del ritmo, broncoconstricción ligera y aumento de secreciones. Aparato circulatorio, hipotensión y bradicardia, sistema nervioso, euforia, depresión generalizada, especialmente respiratoria, somnolencia, miosis, disminución de la contracción muscular. Aparato digestivo. Cualquier paciente sometido a opioides exógenos se constipa. El sistema de opioides endógenos están hechos para que salgamos a luchar, para que toleremos el ejercicio físico. Mal momento para cagar. Por lo cual paraliza el aparato digestivo, genera reducción de la peristalsis y genera constipación. Aparato gastrourinario, aumento de la fuerza contráctil de la vejiga y sus esfínteres, disminución del flujo de orina. Sistema autonómico, por deprivación, insomnio, cuando dejamos de consumirlos, tiene un efecto completamente inverso. Los opioides pueden deprimir el centro respiratorio, pueden afectar el sistema límbico que controla las emociones, así aumentando la sensación de placer. Los opioides pueden bloquear
los mensajes de dolor que vienen de la experiencia. Ahora, profe, si todo esto es así, ¿por qué es tan difícil hacer ejercicio? Se é assim, O sea, eu hay tô gente que es fazer adicta, exercício. pero yo he ido a hacer ejercicio muchas veces y no me volví adicto. Fazer exercício. Pero son cuestiones muy subjetivas. Tem que fazer, Yo me não. abuso. Essa carinha é ótima. Sustancias de abuso que interfieren. Sistema endocrino, y hablamos ya de la interferencia de los endocannabinoides. Sustancias de abuso que interfieren las endorfinas. Y acá hay una ventana de moléculas formidables, legales e ilegales. Y entonces la clasificación de opioides pueden ser agonistas puros de estos receptores: morfina, codeína, heroína, peptina, metadona, fentanilo y derivados; agonistas parciales, como la buprenorfina; agonistas o antagonistas mixtos, como la nalbufina; o antagonistas puros, como la naloxona, que es básicamente el antídoto central de todos los opioides. Y entonces, entre las drogas que generan depresión, tenemos al opio y a todos los derivados del opio, que son disruptores endócrinos muy poderosos. El punto es que el consumo de los opioides es un problema que en Estados Unidos se transformó en el primer problema de salud público en cuanto al abuso de fármacos. Y no estoy hablando solo de los opioides ilegales, estoy hablando de los opioides legales. Todo viene de una plantita, la amapola, el Papaver somniferum, que fundamentalmente cultivada en el Medio Oriente, el mayor productor mundial de Papaver somniferum es Afganistán. ¿Por qué creen ustedes que las potencias tienen interés en ese montón de montañas rocosas, estériles, ¿sí? Con gente que no sabe ni comer? Básicamente pues el principal productor mundial de Papaver somniferum. Esto dio origen a la producción de opio. Y el opio dio origen a guerras, ¿sí? Había una señora, gorda ella, que fue la primera narcotraficante de la historia. Esta primera narcotraficante de la historia fue Queen Victoria, la reina Victoria. Básicamente, originalmente le compraban té a China con dinero. Luego se dieron cuenta que era muchísimo más fácil infiltrar la clase gobernante de China con opio. Y en vez de mandarle guita de Londres, le mandaban el opio de la India. A punto tal que lograron controlar completamente la clase política china. El emperador dijo: basta, primera guerra del opio, paliza para China. ¿Por qué? Porque el emperador incautó los envíos de opio. Y Queen Victoria dijo: that's mine, it's my property. Then you're against me. Y entonces lo tomó como cosa personal y mandó una flota naval. Después hubo una segunda guerra del opio, en la cual también participó Francia, ¿sí? Para mantener dopados a los chinos. Hoy fumar opio en China está prohibido. Fíjense los fumadores de opio, ¿sí? Esto es 1940, no estoy hablando de fumadores de opio en Pekín. Estos son fumadores de opio indonesios. ¿Qué notan en particular? Fíjense el grado de nutrición que tienen. Porque estas sustancias son anorexígenas. Nos quitan el apetito. Entonces, derivado del opio, tenemos fundamentalmente las drogas de uso legal.
derivados del opio tenemos las drogas de uso legal. Y entre las drogas de uso legal, la usamos todos los días, la morfina. ¿Sí? Acción de la morfina, fundamentalmente desde el punto de vista cardiovascular, no tiene efectos importantes sobre la presión sanguínea, pero sí genera depresión respiratoria y aumento en la producción de secreciones, induciendo una insuficiencia respiratoria tipo 2, una insuficiencia respiratoria total, no parcial, sino global. ¿Sí? Por lo tanto, la morfina está usualmente contraindicada en individuos con traumatismo de cráneo o injuria cerebral severa, porque en esos tipos yo tengo que garantizar la autonomía ventilatoria y la morfina me deprime la autonomía ventilatoria. Desde el punto de vista gastrointestinal, constipación. Si yo tengo un paciente en un posoperatorio de cirugía abdominal que le duele y que todavía no arrancó su peristalsis por ilio posoperatorio, no le puedo dar opiáceo. Le tengo que dar analgésicos de tipo antiinflamatorio no esteroide. No le puedo dar opiáceo. Bien. Desde el punto de vista acción hormonal, aumenta la producción de hormona de crecimiento, aumenta la producción de prolactina, esto lo vimos en la clase anterior, aumenta la acción de la antidiurética y genera la liberación de histamina. Nosotros utilizamos la morfina sobre todo como analgésico de tercer nivel o como analgésico de uso endovenoso en individuos no respiratorios y en individuos no neurológicos. No. La oxicodona, el famoso Oxycontin, es hoy por hoy la droga de abuso legal más poderosa que hay en el mundo. Hay una serie en Netflix que yo les recomiendo que vean, ¿sí? Que se llama The Empire of Pain, el imperio del dolor. Y es una historia real de un laboratorio que recibió por la FDA un juicio millonario porque inducía a los médicos con regalos, viaje a Europa, dinero, lo que fuera, a incrementar el uso de oxicodona en sus pacientes. Pacientes que se convertían en dependientes de la oxicodona por este efecto de utilizar una hormona que estaba emulando el sistema endocrino y que definitivamente va a generar down regulation y va a generar dependencia. Esto es historia reciente. Les estoy hablando de algo que pasó en los últimos 10 años. Hay algo que se llama TIVA, Total Intravenous Anesthesia, anestesia general intravenosa. La TIVA la hacemos con propofol y con fentanilo. El fentanilo es fundamentalmente analgésico. El propofol es fundamentalmente hipnótico. A esto le podemos agregar un relajante muscular. ¿Sí? Y ahí tenemos la TIVA, la Total Intravenous Anesthesia. El fentanilo es una droga que nosotros utilizamos hace muchos años y yo les voy a contar una historia personal. Yo era médico de planta en la Fundación Favaloro de guardia un domingo, que no voy a olvidar nunca más. Habrá sido 94, 95, 96, por ahí. Y me llama el jefe de enfermeros y dice, mirá, el enfermero este se encerró en el baño
y no contesta. Era un domingo a la madrugada. Yo hago venir a la gente de vigilancia, hago abrir el baño. El enfermero estaba completamente desnudo, toda su ropa dobladita, ¿sí?, en una esquina, sentado en el inodoro, con la cabeza ya caída en el ángulo entre el piso y la pared. Completamente vomitado. Lo sacamos, lo reanimo, dice, no, ¿cómo no lo voy a reanimar? El juez, ¿qué me va a preguntar? ¿Por qué lo reanimé? Nunca. Me va a preguntar porque no lo reanimé. Entonces lo reanimé. Muerto, recontra muerto. Nada que hacer. Este era un enfermero que no descansaba nunca. Turno contra turno, turno contra turno, turno contra turno. Entonces, para descansar un ratito, iba al baño y se picaba con fentanilo. En sus recreos, iba a los baños y se pasó de dosis. El fentanilo genera tórax leñoso, genera la contractura de los músculos intercostales y el tórax se transforma en una caja de madera inextensible. Por eso siempre que damos fentanilo endovenoso hay que darlo con un relajante muscular. ¿Sí? El fentanilo, básicamente hoy por hoy, es una epidemia en los Estados Unidos. Hay ciudades como Filadelfia, Detroit, hay ciudades como algunas zonas de Los Ángeles, donde ustedes ven este parámetro y hay gente que anda por la calle con jeringas de naloxona para rescatar a la gente que entra en paro respiratorio. ¿Sí? Otro fármaco opioide es el tramadol, que es la morfina que damos vía oral, ¿sí? Sobre todo en individuos con dolores insoportables o individuos con dolores terminales, damos tramadol. Sabiendo que es un opioide y sabiendo que genera, por disrupción endócrina, por imitación de endorfina, genera una alta adicción. Otra droga es la metadona. Opiáceos que circulan ilegalmente. Opiáceos que circulan ilegalmente. Entre los opiáceos que circulan ilegalmente no se da tanto en nuestro medio, pero la heroína es un problema no menor. Es un fármaco depresor fundamentalmente derivado del opio y de la morfina. Miren la similitud que tiene la morfina y la heroína en cuanto a su estructura química. ¿Sí? Hay cambio de pequeños radicales hidroxílicos por esta cosa química que no sé ni cómo se llama, pero este es un éster functional group. La heroína fundamentalmente es un depresor cognitivo, es un depresor de la vigilia, frena la tos y llena de moco a la gente. ¿Sí? Bayer, ¿sí?, la promocionaba antes de que fuera prohibida como un jarabe para la tos en las estaciones invernales de los niños. ¿Sí? Así como Merck promovía la cocaína. ¿Cómo le decimos a la droga de manera popular? Merca. Sí. ¿Por qué? Por Merck Sharp Idom, que era el que comercializaba originalmente la cocaína. El punto es que la heroína posiblemente sea la droga, el disruptor endocrino que se mete dentro del sistema de endorfinas de mayor capacidad de daño y mayor adicción. Una vez que cruza la barrera hematoencefálica y lo hace con mucha facilidad, la heroína se convierte en morfina. Y entonces la morfina actúa en los receptores Mu.
¿sí? Actúa sobre el agonista débil, los receptores delta, mu y kappa. Esta unión inhibe la liberación de GABA y permite a la terminal nerviosa ser deprimida. ¿Qué otro inhibidor GABA ustedes consumieron este fin de semana? Yo ninguno, pero a veces no, perdón, el alcohol. Las benzodiazepinas son estimulantes. No tomaste alcohol este fin de semana, nada. Ni nada. Y encima me levanté a las 9 de la mañana. Entonces, al reducir el efecto GABA, genera este efecto depresor del sistema nervioso central. Y entonces tenemos que la heroína, igual que todos los opiáceos, tiene un efecto simpático lítico. Es decir, genera un predominio parasimpático sobre el simpático. Tiene efecto simpático lítico, ¿sí? El simpático genera midriasis habitualmente, el parasimpático genera miosis. Obviamente con un enlentecimiento cognitivo no menor, ¿sí? Nos emborracha, nos aturde, reduce nuestra capacidad de respuesta cognitiva. Como les decía, la muerte involucrada con el uso de opioides en los Estados Unidos es un fenómeno claramente en crecimiento. La heroína tiene efectos psicológicos, euforia, placer, sensación de bienestar, y fisiológicos, analgesia, inhibición del apetito, náuseas y vómitos. 98 meses de consumo de heroína de la misma persona. Fíjense cómo la inhibición absoluta del apetito la llevó a un grado de nutrición extrema. ¿Sí? Heroína y corazón. 2 días. Esto es un artículo publicado en un hombre de 18 años que desarrolla un edema agudo del pulmón luego del consumo de cocaína. 2 días después del consumo de cocaína, el individuo ingresa con esta placa de tórax, por un infiltrado, por edema cardiogénico pulmonar marcado y este corazón. Fíjense la dilatación ventricular izquierda que tiene. Se le puso un catéter de Swain-Nance, que ustedes ya saben perfectamente lo que es, y empezó a hacerse el balance negativo con diuréticos porque había caído claramente muy allá de la curva de Starling en cuanto a su volumen histórico. Corazón y cocaína 2. ¿No es heroína, perdón. Varón de 43 años sin antecedentes clínicos de interés. Inicia un cuadro subagudo de fiebre, 39 grados centígrados, prevenido vertiginoso. Dolor, inflamación, impotencia funcional de la mano derecha y del tobillo izquierdo. Presentaba dolor a la palpación y signos inflamatorios a nivel del carpo. Segunda, tercera y cuarta y quinta metacarpofalángica derecha. Y tobillo izquierdo con limitación dolorosa en la movilidad de los primeros. Básicamente tenía la fluctuación cardíaca con un soplo diastólico nuevo. El corazón soplaba. En cuanto a sus análisis, básicamente leucocitosis muy marcada con neutrofilia. Se pensó en estudios inmunológicos, se pensó en enfermedades autoinmunes, se pensó en este tipo de cuestiones y el corazonograma fue absolutamente normal, pero se realizaron los cultivos hasta el primer pico febril y ante el inicio de la antibioticoterapia. Se encontró mierda en la sangre. Se encontró Enterococcus fecalis. Había heces en su sangre. El punto es que el chico había desarrollado una endocarditis bacteriana. Aquí ustedes ven la válvula mitral con una vegetación, que es una especie de repollo que crece en una de las valvas, ¿sí? Y había esta vegetación embolizado, había generado metástasis sépticas en sus articulaciones, y esta era la cuestión. Y fundamentalmente este es el problema, sobre todo las endocarditis bacterianas derechas, que tienen todos los consumos endovenosos de drogas. ¿Sí?
Definitivamente la endocarditis bacteriana derecha, sobre todo micótica, es un problema del consumo de drogas endovenosas. ¿Qué hacer ante el ingreso a la unidad coronaria de un paciente intoxicado con cannabis, morfina o heroína? Y fundamentalmente es la naloxona. La respuesta, sí. ¿Por qué si la heroína y la morfina realmente no son tan diferentes, por qué la morfina sí es legal y la heroína no es legal? La morfina es una herramienta terapéutica. Sí. La heroína no lo es. Y la heroína es en la práctica 10 veces más potente que la morfina. Sí. Y mucho más adictiva. Es por el nivel de adicción, entonces. Legal, aún así, cada ampolla de morfina que se da en un hospital tiene que ser solicitada en recetario doble y firmada por el director del hospital. Yo cuando era director firmaba todos los días un toque así de ampollas de morfina. Con lo cual el control de la venta de los opiáceos para instituciones es muy estricto. Muy estricto. Bueno, entonces a mí me pregunta por qué no es de uso terapéutico la heroína. O sea, ¿por qué no se puede utilizar terapéuticamente y la morfina sí? Porque fundamentalmente lo que vos necesitas es generar analgesia y mantener la conciencia. La heroína no te permite mantener la conciencia. Es decir, no te permite, por su depresión respiratoria y cognitiva, resulta un fármaco demasiado poderoso para el efecto que se busca. ¿Sí? La naloxona, ustedes lo saben de fármaco, es el antagonista natural para todo esto. ¿Sí? Bien, ketamina. La ketamina, sobre todo utilizada en veterinaria, es un sedante analgésico, agente disociativo, que a dosis anestésicas altas también se une a los receptores opioides mu de tipo 2. Con lo cual, hay algo que se llama special care en la calle. No es otra cosa que ketamina, un anestésico para caballos, ¿sí?, que se vende ilegalmente en las calles, tratando de generar el mega efecto opioide, ¿sí?, que otros opioides pueden llegar a generar. ¿Preguntas hasta acá? Paramos que el hipotálamo tiene efectores en la hipófisis y órganos distales que fundamentalmente controlan el tono adrenérgico y el aparato neurovegetativo. Entonces, si recuperamos algunos conceptos de la estructura y función del aparato neurovegetativo, vamos a aprovechar para hablar un poco de los efectos que no solo estas drogas disruptores endócrinos generan sobre el aparato neurovegetativo, sino que algunas enfermedades generan sobre el aparato neurovegetativo. El simpático siempre es lucha, ¿sí? Con lo cual, para luchar necesito ver más midriasis. Para luchar necesito más volumen minuto, taquicardia, aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Para luchar no necesito el tubo digestivo, con lo cual genero inhibición sistémica del tubo digestivo. El simpático es dorso-lumbar, el parasimpático craniosacro, la ubicación de la neurona postganglionar está lejos de la víscera a inervar en el simpático y cercana en el parasimpático, plexo reminder y Auerbach, los que están en el tubo digestivo. Neurotransmisor noracetilcolina, son preganglional corto largo, etcétera, etcétera. Función catabólica el sistema simpático, anabólica el simpático, inervación no visceral,
sobre todo para el sistema simpático, lucha, y el sistema parasimpático es el que se aplica a nosotros el domingo a la tarde después del almuerzo, ¿sí? Y nos lleva a dormir. El simpático genera miosis, el parasimpático genera midriasis. Dicho esto, los síndromes autonómicos también pueden ser generados por disruptores endócrinos, pero pueden ser generados por otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos sistema simpático que activa la alerta y sistema parasimpático, equilibrio y relajación. Los síndromes autonómicos pueden ser por hipoactividad, parasimpático-miméticos, o por hiperactividad, simpático-miméticos. El paciente con un síndrome autonómico parasimpático-mimético, un ejemplo de esto podría ser el Parkinson, hipotensión ortostática, intolerancia al calor, trastornos gastrointestinales, vejiga neurogénica, disfunción sexual, la hiperactividad simpática, hipertensión, taquicardia. Un ejemplo de esto, ya lo vimos, es el feocromocitoma. Trastornos autonómicos, causa central. Encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es la encefalopatía fundamentalmente alcohólica. Infartos cerebrales múltiples, tumores, atrofia de múltiples sistemas como el Parkinson, enfermedad, trastornos hipotalámicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de sustancias de abuso que interfieren el sistema neurovegetativo, las tenemos simpático-miméticas y simpático-líticas. ¿Sí? Y en este sentido, si hablamos de los fármacos que ya no son depresores sino estimulantes, hablemos de uno que es de uso o de comercialización legal, que son fundamentalmente las anfetaminas. Actúan mediante el bloqueo de la recaptación de neurotransmisores alergénicos como la dopamina y la estimulación de la secreción de monoamina e inhibición de la monoamina oxidasa. Es decir, no solo evitan la recaptación de receptores dopaminérgicos, sino que inhiben a la monoamino oxidasa. Es decir, evitan la degradación de estos neurotransmisores. Y aquí entramos en el problema de las anfetaminas, drogas de abuso que interfieren, son disruptores endócrinos que generan un desequilibrio simpático-parasimpático. Pueden ser legales o ilegales. Son legales cuando la receta un médico y se utilizan para tratar problemas de salud tales como obesidad, narcolepsia. ¿Saben lo que es la narcolepsia? Sí. No. Trastornos de la hiperactividad por déficit de conducta, THDA. El uso de anfetaminas puede conducir a la adicción. Las anfetaminas son drogas estimulantes, provocan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere. Algunos compañeros míos utilizaban las anfetaminas para estudiar, porque generaban vigilia, porque generaban taquipsiquia. Obviamente que llegaban al momento del examen y eran unos pelotudos absolutos, porque no habían dormido, etc. Las anfetaminas dañan el cuerpo, básicamente generan disminución de la apertura del apetito y pérdida de peso, problemas cardíacos, hipertermia, úlceras en piel, insomnio, inquietud y temblores y deterioro de los dientes y muerte. Fíjense, la corteza prefrontal del ratón expuesto a anfetaminas tiene definitivamente un neuropil, es decir, una capacidad de interconexión neuronal notablemente reducida. Se usa como parte de un programa de tratamiento para controlar los síntomas de los trastornos de déficit atencional. Se usan también para tratar narcolepsia, como dijimos, y también
se usan en preparados para adelgazar. Hay pastillas de venta por parte de farmacias que generan preparados magistrales para adelgazar. Estos preparados magistrales frecuentemente tienen anfetaminas y tienen hormona tiroidea. ¿Esto no fue el preparado de la doctora Pímaro? No lo conozco. No sé que fue presa, que no era doctora, por lo menos. Además, claro. Pero básicamente estos preparados tienen anfetaminas y hormona tiroidea. De forma que quitan el apetito y aceleran el metabolismo basal, y esto obviamente lleva, si el individuo sobrevive, a perder peso. Por supuesto. Las anfetaminas también se utilizan en un periodo de tiempo limitado, pocas semanas, junto a una dieta baja en calorías y un plan de ejercicios para bajar de peso en las personas con obesidad que no pueden hacer. Efecto anoxígeno, efecto alucinógeno, generando una sensación de no cansancio, y aquí surge una molécula que se llama MDMA. Y ahora vamos a ver cómo está relacionada con las anfetaminas. ¿Qué son las metanfetaminas? ¿Vieron Breaking Bad? Sí. Vean Breaking Bad. De las mejores series de la historia de la televisión. Vean Breaking Bad. La metanfetamina desoxiefedrina se sintetiza a partir de la efedrina. Cuando yo era estudiante de medicina, la efedrina era simplemente un fármaco que se utilizaba ante la alérgica, ante cuadros gripales, sobre todo la pseudoefedrina. Hoy por hoy, la metanfetamina se sintetiza a partir de la efedrina, es un potente psicoestimulante, es un agente agonista, adrenérgico, sintético, es decir, es simpático mimético, actualmente relacionado con alcaloides de la efedrina. Y fundamentalmente esta se fuma, ¿sí? Generando sensaciones es súper. La metanfetamina es un agonista indirecto de los receptores presinápticos para la noradrenalina y dopamina a nivel del sistema nervioso central. También tiene como acción agonista serotoninérgica, aunque relativamente más débil. Es decir, que no solo genera reducción de la depresión, sino genera en este individuo excitación y obviamente una hiperpercepción de su entorno que lo lleva a volar, mientras se le caen los pantalones y muestra el culo. Fascinante. Fíjense el daño permanente que estas drogas pueden producir. Esto es un control normal de una resonancia magnética como consumo de desoxiglucosa, ¿sí? Publicado en Neuroscience. El abusador de metanfetaminas un mes después de la abstinencia, fíjense la diferencia en la actividad metabólica del sistema límbico, y este mismo abusador 24 meses después de la abstinencia, 2 años sin consumir, y fíjense que todavía no recuperó la actividad límbica de antes de consumir. ¿Sí? Macaulay Culkin básicamente fue una víctima de las benzodiazepinas, donde tiene una fundación. Mi pobre efecto se transformó en esto gracias a estas drogas. Pobre hombre. Porque, muchachos, el adicto no es un delincuente. El adicto es un enfermo. Es un enfermo, incluso con cierta predisposición genética. Les cuento una historia. En Japón, 1960, en Japón el alcoholismo es feroz. Los japoneses son extremadamente educados. Yo recuerdo una vez en Tokio,
llovía profundamente, duramente, y había un japonesito, eran las 11:30 de la noche, no había nadie en la calle, parado con su paragüita porque el muñequito estaba rojo de no parar. Mi mujer y yo veníamos sin paraguas, por lo cual cruzamos en diagonal la avenida. Y el japonesito seguía, es decir, son extremadamente educados, pero consumen una cantidad de alcohol gigantesca, sobre todo sake, y saborizado es delicioso. En Japón, sobre todo en la década del 50 y en la década del 60 había muchos niños, sobre todo en la década del 50, que eran hijos de gente que había muerto en la guerra y que estaban en el orfanato. Y los japoneses, con su problema de alcoholismo, se hicieron una pregunta. ¿El alcoholismo tiene cierta carga genética? Y para contestarse esa pregunta, agarraron los chicos que salían de los orfanatos y los siguieron. Y vieron quiénes se habían transformado en alcohólicos y quiénes no se habían transformado en alcohólicos. ¡Oh, sorpresa! Los padres de esos chicos eran conocidos, los padres estaban muertos. Aquellos niños que se transformaron en alcohólicos tenían 3 veces mayor incidencia de padres alcohólicos, que no habían conocido, porque no estuvieron en contacto de crianza con ellos. ¿Sí? Estuvieron en un orfanato. De tal forma que los perfiles adictivos tienen carga genética. Y un individuo puede ser adicto al juego, al alcohol, al tabaco, a la metanfetamina, al sexo, al trabajo. Eso me falta. ¿No? Qué bueno. Pero básicamente hay un perfil psiquiátrico del adicto, con cierta predisposición neuroendocrina a una adicción, de cualquier tipo. ¿Sí? Por el tipo que deja el alcohol, fuma, o el tipo que se gasta el sueldo en la carrera de caballos en Palermo, finalmente se hace adicto a la comida. Pero es un perfil de la adicción, con lo cual el adicto es un paciente que requiere, es un enfermo que requiere un tratamiento multidisciplinario. La gente que dábamos de alta de nuestra unidad coronaria, que había ingresado por ACV o por infarto miocardio por consumo de cocaína, la poníamos en manos de un asistente social, un psiquiatra, obviamente un clínico y un cardiólogo. Esta gente necesita contención. El adicto no es un delincuente, es una víctima. El delincuente es el que le vende la droga. ¿Sí? Otro motivo más para no legalizar la marihuana. Miocardiopatía dilatada por metanfetamina. ¿Sí? Provoca acumulación de fibras proteicas duras en el músculo cardíaco, generando insuficiencia cardíaca. Y hay que bancarse la música electrónica. 8 horas de Y básicamente para bancarse esta situación es necesario, porque, qué sé yo, 8 horas de esta pelotudez implica, qué divertido que es tan divertido que implica no pensar en esta música de mierda que se escucha por horas y por horas y por horas. Y entonces el éxtasis surge como droga, frecuentemente, no solo vinculada a las fiestas electrónicas, pero aquí en Buenos Aires han muerto más de uno en fiestas electrónicas por éxtasis. Y básicamente es un derivado fundamentalmente de las anfetaminas. ¿Sí? El éxtasis, para no decir 3, 4 metilene-dioximetanfetamina, le decimos éxtasis. O le decimos MDMA, que recién vimos era uno de los subproductos metabólicos de cuando consumíamos anfetaminas. ¿Sí?
Y fundamentalmente el éxtasis lo que va a hacer es el MDMA a través de los receptores específicos propios de las metanfetaminas, generar proliferación fibroblástica, síntesis de colágeno, induce la producción del tisular growth factor beta, induciendo fundamentalmente miocardiopatías e infarto de miocardio. ¿Qué hace la retrogradación? Básicamente vascular e histológica miocárdica. ¿Sí? Fíjense, este muchacho de 23 años, dice ahí, ¿sí? Así llega a la unidad coronaria luego del consumo de éxtasis en una fiesta electrónica. Paralelamente, esto genera poliuria, transpiración y muchísima sed. Una botella de agua mineral en una fiesta electrónica vale más que un Johnny Walker Black Label de 40 años de anejamiento. Le venden el agua como si fuera whisky etiqueta negra. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Un poco de fisiología. Nosotros tenemos que recordar que llega el potencial de acción al potencial presináptico. Básicamente esto abre canales de calcio que abren la vacuola, que libera el neurotransmisor en el espacio sináptico. Ese neurotransmisor fundamentalmente genera o induce la apertura de canales de sodio, de cloro en el espacio postsináptico. Y esta apertura de canales de sodio van a generar PEPs, potenciales excitatorios postsinápticos. Pero si lo que abre son canales de cloro, genera PIPs, potenciales inhibidores postsinápticos. La cocaína, fundamentalmente, lo que hace es inhibir la recaptación de neurotransmisores y fundamentalmente dopamina y serotonina, dopamina a nivel del lóbulo frontal, serotonina en el sistema límbico. Estimula la liberación de neurotransmisores, dando lugar a un efecto simpático, mimético, que es la base de las manifestaciones clínicas caracterizadas en la intoxicación. Esta droga estimula también los receptores N-metil D aspartato y bloquea los canales rápidos de sodio en los cuales el sistema nervioso central y periférico actúa. Es decir, el imperio austrohúngaro fue posiblemente el imperio más poderoso de Europa hasta 1914. Austria pierde la Primera Guerra Mundial y el imperio austrohúngaro se separa, Austria queda por un lado, Hungría queda por el otro, Hungría pierde la salida al mar. Pero antes que pasara todo esto, en el Policlínico de Viena había un laboratorio dirigido por un muchacho que ustedes conocen que se llamaba Virchow. ¿Recuerdan la teoría de Virchow? ¿Sí? Sí. Bien. En este laboratorio de fisiología había un muchachito que se dedicaba al uso de la cocaína para bloquear canales de sodio y generar analgesia. Sobre todo este uso empezó a darse para anestesiar los ojos en las cirugías oftalmológicas. Estoy hablando de 1895. Este pibe se hinchó las pelotas de Virchow. Era un hinchapelota Virchow de aquello. Y entonces dijo, no, se graduó de médico, porque esto lo hacía mientras era estudiante, y se fue a trabajar a un pabellón psiquiátrico.
y se fue a trabajar en un pabellón psiquiátrico con un psiquiatra muy famoso de la época que se llamaba Charcot. Pero no se fue solo al pabellón psiquiátrico, se fue con la cocaína y empezó a experimentar con la cocaína en los pacientes, en sus pacientes deprimidos psiquiátricos. Tanto que publicó, hizo famosa la cocaína a nivel mundial, con algunos tratados como Diecoca. Su hija después republicó estos tratados. Él era un asiduo consumidor de la cocaína y escribió la teoría de los sueños bajo el efecto de la cocaína. ¿De quién estoy hablando? De Sigmund Freud. Estoy hablando de Sigmund Freud. Esto es histórico. Sigmund Freud fue el que popularizó, publicó, fundamentó el uso de la cocaína. Dejó de usarlo en pacientes psiquiátricos porque se suicidaban los pacientes psiquiátricos. No, parece que la cosa muy bien no quedaba ajustada y se tiraban de un puente, se tiraban de una ventana bajo efecto de la cocaína. Por la ventana. Y entonces la dejó de usar. Pero el tipo aspiró cocaína toda su vida y murió de una úlcera en el paladar superior. Algunos dicen por los habanos que fumaba, pero muchos dicen por la isquemia que la cocaína le generó en el paladar superior por la aspiración de cocaína. Esto es historia de la relación. En cuanto a los mecanismos de acción, entonces dijimos cuáles eran los mecanismos típicos de la cocaína. Queda claro que es un agente simpático mimético, promueve la estimulación e inhibe la inhibición, con lo cual induciendo fuertemente los PIMS y reduciendo fuertemente promoviendo fuertemente los PEPs e inhibiendo fuertemente los PIPs. No actúa en forma directa, sino que se transforma en benzaileconina, que es la molécula de acción. Es fuertemente hidrofílica, con lo cual pasa muy eficientemente barrera hematoencefálica, y obviamente la biodisponibilidad de este fármaco es muy diferente si la doy endovenosa, fumada, aspirada por nariz o de consumo oral. Muchos años la cocaína fue utilizada por odontólogos, los hijos de puta de los odontólogos. Otra historia vinculada a la cocaína muy interesante es que había un señor que se llamaba George Pemberton, que fue herido en la guerra civil en los Estados Unidos y se hizo morfinómano. Y al hacerse morfinómano, el tipo dijo: tengo que dejar la morfina. Había un vinito que se vendía en los Estados Unidos, importado de Italia, llamado vino Mariani, que era vino y cocaína. Y el tipo se daba con vino y cocaína y era el tipo más feliz del mundo, George Pemberton. Hasta que llegó la ley seca en los Estados Unidos y el vino no se pudo importar más. Como era de la zona del Mississippi, en el Mississippi los indígenas, los aborígenes, tenían una especie de nuez que se llamaba cola y generaban un jarabe con esta cola. Y entonces a esta cola le agregó gas y le agregó cocaína. John Pemberton fundó la Coca-Cola y se comercializó con cocaína hasta 1923, que la FDA dijo: basta, cambiarle la fórmula, y reemplazó toda la carga de cocaína de la Coca-Cola por cafeína. Entonces la Coca-Cola tiene una alta dosis de cafeína. El crack
¿sí? Es una droga ilegal utilizada comúnmente con fines recreativos, creada a partir de la combinación de clorhidrato de cocaína y bicarbonato. El Paco es la pasta base, también denominada bazuco en algunos países latinoamericanos. Esta pasta base se fuma, ¿sí? Y transforma a la gente peligrosa en gente angelical, digamos. Mira qué lindo libro. Lo voy a mandar. Y la aspiración del crack no solo genera los problemas de la cocaína, el fumar la cocaína, que es el crack, que es cocaína con bicarbonato, genera fibrosis pulmonar grave e insuficiencia respiratoria. Bazuco o Z con S es la pasta base de la cocaína previa al refinado o a veces al sobrante de este. Tiene de todo lo que se pueda imaginar. Piedra, tiene nafta, tiene un montón de cuestiones que presentan un efecto farmacológico de la cocaína muchísimo menor, pero muchísimos efectos tóxicos asociados. Esta es la que te manda en un semáforo, ¿sí? El pibe está sacado y genera la violencia que está. El metabolismo principal de la cocaína tiene, mediante hidrólisis, es la benzoilenconina. Aparece en orina hasta al menos 3 o 4 días después del consumo moderado y por ello es el metabolismo más utilizado para determinar el consumo de. El paciente adicto es un psiquiátrico y les va, en la enorme mayoría de los casos, cuando se interna por intoxicación de cocaína, les va a negar hasta última consecuencia el haber consumido. Entonces uno tiene dos posibilidades, una legal y una ilegal. Yo muchas veces hice la ilegal. Que la legal es preguntarle a la familia, y la familia que quiere que el pibe sobreviva, le va a decir sí, se aspira hasta las cenizas de la abuela. Aspira cualquier cosa. O solicitarle los metabolitos de cocaína en orina sin consentimiento del paciente. Así como no le he pedido consentimiento para los sales de magnesio, calcio, fósforo, cloridoso. Y esto básicamente a los 3 o 4 días del consumo aparece en orina, con lo cual es un signo de consumo. La cocaína se usó durante muchos años en shampoo, porque el efecto vasoconstrictor reduce la caspa. Fórfora se dice en italiano, ¿cómo se dice caspa en portugués? Su combinación con el alcohol es terrible, que es el coca-etileno. Bien. 5 minutos y terminamos. 30 años en todas las unidades coronarias del mundo. La cocaína induce degeneración de la conductividad eléctrica miocárdica, hipertermia. La cocaína induce hipertensión pulmonar. La cocaína induce cambios importantes en el metabolismo del calcio, con arritmias cardíacas, miocardiopatía, hipertensión pulmonar, ACV, disección aórtica e isquemia miocárdica. Entonces, estos son los datos que yo necesito que ustedes recuerden respecto de la cocaína en esta clase. Arritmia cardíaca, hipertensión pulmonar, ACV, disección aórtica, infarto del miocardio y miocardiopatía. En cuanto a las arritmias cardíacas,
La cocaína es capaz de producir taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. En todos los casos, el uso de beta-bloqueantes y antiarrítmicos de la clase de tipo 1A y 1C están contraindicados. ¿Ustedes conocen la clasificación de antiarrítmicos del fármaco esto? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, en la clasificación de antiarrítmicos, los clase 1 son bloqueantes de los canales de sodio. ¿Cómo hace la cocaína para generar analgesia? Bloquea canales de sodio. Bloqueando los canales de sodio, la transmisión neuronal no se produce. Pero esto también genera arritmia cardíaca marcada. Palpitaciones frecuentes, taquicardia supraventricular, no utilizar beta-bloqueantes. La cocaína genera hipertensión pulmonar. Nosotros hablamos de hipertensión pulmonar. Vimos que había 4 grados, 4 tipos de hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión pulmonar por falla ventricular izquierda, la hipertensión pulmonar por trombosis. ¿Me acuerdan? ¿Sí? No se acuerdan. Bueno, también hay una causa de hipertensión arterial pulmonar, básicamente por cocaína. ¿Sí? La cocaína genera vasoconstricción periférica. Y generando vasoconstricción periférica, y siendo básicamente protrombótica, lo que genera es hipertensión arterial y vasoconstricción coronaria, produciendo vasoespasmo. Uno de los fenómenos dinámicos, sí, infarto de miocardio, fenómeno dinámico, vasoespasmo, fenómeno blando, trombo, fenómeno duro, la placa. ¿Sí? Puede generar infartos de miocardio potenciando fenómenos dinámicos por efecto coronario. Siendo simpático mimético, obviamente aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, induciendo síndrome coronario agudo. La cocaína, por esa vasoconstricción y aumento de la presión, puede generar la ruptura de arterias coronarias, cerebrales e incluso de la aorta. ¿Sí? ¿Saben quién fue Gustavo Cerati? ¿No? ¿Usted nunca escuchó Soda Stereo? No ha vivido. Busque Soda Stereo. ¿Sí? Básicamente Gustavo Cerati, para mí uno de los más brillantes músicos de rock argentino de toda la historia, murió de un accidente cerebrovascular por una sobredosis de cocaína en Zaragoza. Se murió muchos años después, pero hizo un accidente cerebrovascular por disección cerebral en Caracas. Nosotros hemos publicado, este es Roller cuando era joven, después se hizo... Nosotros hemos publicado muchos artículos sobre el consumo de cocaína en nuestra unidad coronaria. Y básicamente yo no los voy a aburrir, pero sepan que el síndrome coronario agudo por intoxicación por cocaína se da por disección, por vasoespasmo o por trombosis. Disección, vasoespasmo y trombosis son la consecuencia del consumo de cocaína. ¿Disección sería que se rompa la arteria? Disección implica esto. Disección es esto, mirá. Que la íntima arterial se desprende de la pared arterial, generando un lumen por el cual sigue corriendo la sangre, pero un falso lumen, una falsa vía por la cual también corre la sangre. El tema es que cuando corre por la falsa vía hay dos posibilidades: que la arteria se rompa o que los órganos que son perfundidos por esa arteria no puedan ser perfundidos porque por la falsa vía la sangre no puede abordar los ósculos de las arterias que nacen de esa arteria. ¿Sí? Es como una aneurisma. Exacto. El aneurisma es una forma de disección. Fíjate, aquí hay una disección
vasoespasmo coronario. ¿Sí? Esta es una cinecoreografía, esta es una arteria descendente anterior, y aquí hay un espasmo coronario en un paciente con intoxicado con cocaína. The Broken Heart Syndrome, el síndrome del corazón roto, o síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo es una disfunción cardíaca aguda con insuficiencia cardíaca secundaria a una tormenta adrenérgica. Esta tormenta adrenérgica se puede dar por un disgusto, por un estrés, simplemente. Y entonces el corazón se transforma en un Takotsubo. ¿Y qué es el Takotsubo? El Takotsubo es una vasija japonesa con esta forma. ¿Sí? Básicamente, aquí ponen alimento, tiran al fondo del mar los japoneses esta vasija, el pulpo se mete aquí dentro, ¿sí? Se come el alimento, aumenta de diámetro y ya no puede salir de la vasija. Levantan la vasija y tienen el pulpo adentro, rompen la vasija y pescaron el pulpo. El corazón del Broken Heart Syndrome, el síndrome del corazón roto, se da por sobrecarga adrenérgica y como ven, está dilatada la punta y la base no. ¿Sí? Esto se da fundamentalmente por sobrecarga adrenérgica. Fíjense lo que dice el corazón en el Takotsubo. Esta es la base y esta es la dilatación. ...1986... el más grande de toda la historia. Ni Pelé, ni Messi, ni con nadie que me vengan encima. Este muchacho en su momento tuvo un síndrome de Takotsubo. Este es el Takotsubo que tiene en el corazón. ¿Cómo es? Y fue incluso intubado, estuvo en asistencia respiratoria mecánica con Broken Heart Syndrome. Pero esa tormenta adrenérgica fue generada por cocaína. ¿Se puede repetir la definición de eso, de tormenta adrenérgica? Esta tormenta adrenérgica lo que va a generar es una alteración en el metabolismo del calcio. ¿Sí? Por una alteración en la función de la cerca, una alteración inicialmente diastólica y posteriormente sistólica de la función miocárdica, los canales de rianodina no funcionan y termina claudicando la función cardíaca. Hay gente que por un disgusto, por un susto, sufre esto ante una sobrecarga adrenérgica. Pero la cocaína también la produce. ¿Sí? Por supuesto, hincha y jugador del más grande de la historia, que es el Club Atlético Boca Juniors. Bien. Otro problema que nos puede dar la cocaína es la ruptura de la arteria. No solo se puede disecar una coronaria, se puede disecar la aorta. La disección aórtica es una enfermedad con mortalidad acumulativa horaria. Tiene un 80% de mortalidad dentro de las primeras 6 horas de producida. El paciente tiene que ir a una cirugía cardiovascular de emergencia. ¿Sí? ¿Saben quién murió de una disección aórtica? Albert Einstein. Murió de una disección aórtica. Aquí tenemos, ¿sí?, la aorta, ¿ven?, con la pseudoluz aquí y la luz. Obviamente, si esta aorta se rompe, el individuo fallece inmediatamente. El 9.8 de todas las disecciones aórticas en varones menores de 50 años tiene que ver con el consumo de cocaína en las 12 horas previas. Fíjense esta placa de tórax, imágenes. Básicamente tenemos el ventrículo izquierdo, el diafragma,
Y aquí la aorta completamente rota y deformada por un aneurisma de aorta torácica secundaria en un individuo joven con que consumió una mujer. Todo eso Consumió baje cocaína. la aorta, profe. ¿Cómo? Todo la aorta. Todo esto es aorta. Todo esto es aorta. Cuando normalmente la aorta pega la vuelta, se mete detrás de la aurícula izquierda y baja detrás del corazón. ¡Bum! ¿Sí? Cocaína. ¡Bum! Estructura de la aorta, cocaína. Estructura de la aorta, fíjense en una angiografía. Luz verdadera, luz falsa, flap. Porque la hoja de aneurismática se llama flap. ¿Sí? Fíjense aquí, la aorta, el flap, la falsa luz y la luz verdadera. Aquí y aquí. Otra de las consecuencias graves del consumo de cocaína es el aumento de la temperatura basal. Y con cierta frecuencia los intoxicados por cocaína tienen rabdomiolisis. Se le cocinan los músculos estriados por hipertermia. Y el músculo estriado tiene dentro hemoglobina. Y la hemoglobina tiene 100 Dalton. Y va a generar, entonces, y esto lo vimos cuando vimos renal, va a generar insuficiencia renal aguda por disfunción glomerular, por taponamiento por mioglobina de la cápsula de Bowman. Bien, obviamente accidente cerebrovascular, y hasta acá llegamos hoy. Así que puedo ir a clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Ideas? ¿Sugerencias?